En un principio, los humanos vivían en una situación de salvajismo. La idea de Hobbes es que venimos de un caos de garras, dientes y enfrentamientos atroces, de los cuales ha ido poco a poco surgiendo la estructura social. Si hubiéramos seguido con esa vida natural que algunos elogian, y de alguna forma entonces Rousseau vendrá luego a contar ese origen, esa vida natural primigenia como algo, como una especie de paraíso perdido, Hobbes no comparte en absoluto este punto de vista. Para él no tenía nada de paraíso. La vida de los hombres primitivos era solitaria, pobre, áspera, brutal y breve. Breve porque los enfrentamientos mortales terminaban siempre destruyendo a los humanos. Entonces, lo primero es llegar a la conclusión de que los fuertes se imponen a los débiles. Esa es la primera organización del mundo. Los más fuertes obligan a los demás a someterse, a obedecerles, a trabajar para ellos, etc. Pero los seres humanos, aun los más fuertes, tienen muy poca diferencia de fuerza respecto a los débiles. Todos los seres humanos, más o menos, somos del mismo poderío. Y además todos tenemos que dormir, tenemos que dejar nuestra vigilancia en un momento. Entonces, cualquier ser humano, por fuerte, por potente que sea, antes o después se duerme, y el más débil o el más mísero de los otros seres humanos puede apuñalarle mientras duerme y liquidarle. Con lo tanto, nadie está tranquilo, por muy fuerte que sea, mientras no cuente con el acuerdo y el amparo de los demás. De ahí es de donde tiene que surgir el comienzo de la vida social, de ese miedo. Es decir, por muy seguro que esté uno, nunca está seguro si los demás le amenazan. Nadie está seguro si vive rodeado de gente que en un momento o en otro pueden liquidarle. Hay que organizar la comunidad a partir de los ciudadanos para quitarse ese miedo que tienen unos por otros. Y entonces hay que ceder, cada uno de los ciudadanos tiene que ceder su agresividad, ponerla bajo un manto de un soberano que sea el monopolizador de toda la agresividad humana. Los seres humanos renuncian a su fuerza, a su violencia, se ponen debajo de un monopolizador de la fuerza y por lo tanto todos ya pueden vivir sin temor unos a otros, aunque temiendo todos ellos naturalmente al soberano que impone la ley. La ley surge de un acuerdo entre los ciudadanos, desde luego, el acuerdo de dejar de temer y de ceder su fuerza para no tener que estar constantemente enfrentados unos a otros. Ahí, de esa reunión de cada uno de los ciudadanos, va surgiendo esa especie de gigantesco ser, de gigantesco personaje hecho de seres humanos, que es el Leviatán, ¿no? La portada de la obra famosa de Hobbes era una especie de enorme gigante compuesto de seres humanos, compuesto de minúsculos seres humanos. Y ese gigante ya no teme, porque dentro de él todas las partes están concentradas, están unidas, y solamente la cabeza coronada es la que dirige y monopoliza la violencia en el conjunto social. Es lógico, dice Hobbes, que el hombre quiera superar el estadio de la guerra de todos contra todos. Pero la paz solo puede obtenerse mediante la organización de la sociedad. Hobbes reconoce la existencia de leyes éticas naturales, pero entiende que son solo deseables y que sin la institución de un poder que pueda garantizar su cumplimiento, carecen de efectividad. La convivencia de los hombres es posible solo mediante un artificio, que consiste en establecer un pacto por el cual todos se obligan a transferir su derecho a gobernarse a sí mismos, eligiendo un hombre o asamblea que los represente. Para Hobbes, el soberano no puede nunca quebrantar el pacto, pues este se establece entre los súbditos, unos con otros, y no entre él y cada uno de ellos. Así, los actos del soberano no pueden ser considerados injustos por sus súbditos. El soberano, en tanto es quien garantiza el imperio de la ley, no puede ser él mismo juzgado ni castigado. Es él quien establece las normas que rigen el orden de la sociedad. Y a él le corresponde juzgar, recompensar y castigar, aunque lo haga arbitrariamente. El súbdito le debe su sumisión absoluta,
en tanto el soberano cumpla el fin en vistas del cual fue revestido del poder. La idea de Hobbes es que no importa qué tan dañino pueda ser el poder soberano, ejercido cruel y caprichosamente, siempre será peor el daño de la anarquía. No obstante, Hobbes establece que cada súbdito es libre en todas aquellas cosas cuyo derecho es intransferible mediante pacto alguno. Por ejemplo, si los hombres convinieran no defender sus propios cuerpos, ello carecería de toda validez. Sin embargo, más allá de los particulares casos en que Hobbes admite algún derecho a la desobediencia, queda claro que entiende que, para él, el poder soberano no solo debe ser obedecido, sino que debe quedar más allá de las discusiones y hasta de las habladurías irreverentes. Por su parte, el soberano debe procurar el bien del pueblo por medio de la instrucción y de las leyes. Hobbes va aún más lejos y condena al soberano, sea en la persona de un rey o de una asamblea, que se niegue a instruir al pueblo. Entre 1939 y 1941, publicó numerosos artículos en la revista del Instituto de Horkheimer. Luego se trasladó a California, donde escribió junto a Horkheimer una de las obras más importantes del siglo XX, La dialéctica de la Ilustración, que, si bien estuvo terminada en 1944, no fue publicada hasta 3 años más tarde. En esta obra, los autores, que comenzaron a ser conocidos como la Escuela de Frankfurt, manifestaban su desencanto respecto del marxismo y la razón ilustrada y denunciaban el modo en que la sociedad occidental había destruido su potencial emancipador. A la vez, señalaban la manipulación de la conciencia de las masas mediante el establecimiento creciente de una industria de la cultura que dificultaba cada vez más todo pensamiento crítico. Nuestra época se precia de ser una época técnica, científica, es decir, profundamente racional. Adorno, junto a Max Horkheimer, porque muchas de las obras importantes se escribieron en colaboración, estudió esta racionalidad moderna y concluyó que sí, que efectivamente los hombres actuales aplicamos la razón, pero en los medios que utilizamos para las cosas. Es decir, una razón instrumental, centrada en cuáles son los mejores medios que hay que buscar para obtener tal o cual fin. Los instrumentos técnicos, los instrumentos científicos, incluso los mecanismos de organización social son instrumentales, están muy racionalmente sirviendo a un fin. Pero ¿es racional ese fin? Esa es la pregunta que se hacen, sobre todo en la obra más célebre, Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer. Es decir, la ilustración, el desarrollo intelectual, la crítica, la ciencia, el abandono de la religión, el abandono de las supersticiones, todo esto efectivamente crea un gran orden racional. Pero un orden racional solamente centrado en instrumentos. Cuando llega el momento de los fines, del todo esto para qué queremos buscar, eso sigue siendo irracional. Nuestra sociedad ha llevado al nazismo, ha llevado al estalinismo, es decir, ha llevado a fórmulas que no tienen nada de racionales. Los métodos que se emplearon sí lo fueron. Los métodos instrumentales para obtener el poder, el dominio, el control de la gente, la manipulación de las conciencias, esos sí son métodos racionales, pero todo eso está al servicio de unos fines profundamente irracionales. Eso es lo que denunciaron Adorno y Horkheimer en la Dialéctica de la Ilustración y es el mensaje central de la Escuela de Frankfurt.